Generalmente yo revisaba los textos eh, sin la herramienta de control y, bueno, usando la herramienta de control, capaz puedo prestar atención a muchos otros aspectos que por ahí los pasaba por arriba. Y bueno, te ayuda a ser un poquito más crítico, ¿no? Con respecto a nuestra propia traducción. Sí, sobre todo más crítico y me parece a mí más ordenado. Es necesario que vayan desarrollando la habilidad para revisar, controlar lo que hacen a la hora de traducir y revisarlo de una manera ordenada, sabiendo qué es lo que están buscando, buscando siempre lo mismo, digamos, desarrollando como una especie de proceso que repiten a la hora de autocorregir lo que han hecho antes de entregarlo y seguir siempre los mismos pasos. Esto que tienen en la herramienta de control de calidad, a pesar de que, si se quiere, tal vez sea un poco largo, es una síntesis bastante acotada y ajustada de cuestiones básicas, pero no por eso menos importantes. Que tienen que ver con la clase de problemas que a menudo vemos en sus traducciones al corregirlas, tanto en cargos como situaciones de examen, y que también se encuentran, es el tipo de problema que también se encuentra en la vida real, ¿no? A la hora de editar una traducción o de trabajar cuando uno mismo está traduciendo para un cliente, antes de entregar los errores que al revisar los errores que uno suele encontrar muchas veces tienen que ver con lo que está en la lista. Y como les decía, no es cuestión de revisar cuando tienen el tiempo para hacerlo de una manera apurada y desordenada. Tiene que ser todo lo contrario. Incluso para la situación de examen, sea parcial o sea final, tienen que organizar los tiempos para que al final del trabajo, antes del momento de entregar, les quede por lo menos unos 10 minutos para revisar lo que han hecho. Y adelante. Perdón, lo que está bueno de usar, bueno, yo no la solía usar hasta, me pasó igual también estos últimos encargos, la estoy usando. Y está bueno por eso que decía Matías, como uno cuando edita a veces o cuando corrige, está como viciado, digamos, sus propias elecciones a veces y no se da cuenta de ciertos errores que puedes cometer o cosas que se te pasan de alto por alto. Y está buena esa lista, digamos, porque bueno, eso te hace ver de repente como más detenidamente en ciertas cosas y quizás encontrás errores que, bueno, se te habían pasado también. Sí, tal cual. Utilícenla todo lo que puedan y no se confíen. A veces, como bien decías, al terminar un trabajo uno queda como pegado a lo que ha hecho y hay cosas que no puede ver y bueno, hay que tratar de desarrollar la habilidad de ver esas cosas. Y un buen modo de despegarse del propio trabajo, del vínculo que uno desarrolla con lo que ha redactado, la traducción que ha redactado, es una lista como esta, porque de algún modo te empuja, te fuerza a correrte, a desplazarte de ese lugar en el que quedas tipo padre e hijo, que no puede ver los defectos del hijo a la hora de mirar la traducción propia, y tiene esta lista, esta herramienta tiene en cuenta muchas áreas diferentes. Áreas en las que siempre, normalmente, puede que hayamos cometido algún error. Lo ideal sería que la utilicen constantemente, que la vayan adaptando a las necesidades propias, personalizando si se quiere, pensando en cuáles son las mañas o limitaciones que pueda tener la cabeza de cada uno de ustedes a la hora de ponerse a trabajar y a partir de eso la pueden ir modificando e incluso crear una propia, ¿no? En la que quizás una de las acciones que aparece aquí se elimina y entra otra, porque esa otra incluye cuestiones que son cuestiones personales que a ustedes les cuestan. Pero de un modo u otro, ya sea que la dejen tal cual está o que se la apropien y comiencen a modificarla, utilícenla, sobre todo al comienzo del recorrido, a la hora de empezar a adquirir experiencia como traductor, utilícenla
y conviértanla en una práctica habitual, porque les aseguro que les va a servir para reducir, eliminar errores básicos que son los más costosos y los que más duelen, ¿no? Cuando uno, ya sea porque vuelve una traducción editada o porque, bueno, en la situación en la instancia de examen, les entregamos, les devolvemos el parcial, cuando ves que te has comido 2 puntos por un que no tenía acento y debería haberlo tenido, y uno sabe, conoce las reglas y se da cuenta de que fue simplemente una cuestión de apuro, de no prestar suficiente atención, esas cosas duelen, porque son 2 puntos, más 2, más 2, más 2, y por ahí nos ha pasado muchas veces con Badenes al corregir, él lo suele comentar a la hora de entregar exámenes, a veces hay de los 2 textos que componen cada uno de los parciales, a veces hay uno en el que se les han ido 15, 20, 25 puntos en errores de ortografía. Y no pueden permitirse eso, porque va a haber otras cosas, otros problemas a resolver que sí les van a costar y en los que es más probable que, bueno, simplemente eso, que les resulte más difícil resolverlos. Digamos, hay como una escala de errores, ¿no? Están los errores, por llamarlos de alguna manera, respetables, errores que tienen que ver con la práctica y con la experiencia, y otros que son excesivamente simples como para permitírselos y que por lo general tienen que ver con desatención. Esos errores, los que pasan con hacer foco en lo que uno está escribiendo, en lo que uno está redactando, a esos tienen que poder eliminarlos, porque muchas veces ahí se les va la nota. ¿Algún comentario más sobre la herramienta? Yo agrego un detalle. Es bueno que hagan propia esa herramienta de control de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, su ortografía es absolutamente impecable y saben a ciencia cierta que no va a ser un error que ustedes puedan alguna vez en su vida cometer, bueno, eso no hace falta, digo, la pueden borrar de la herramienta de control porque ese no es su problema, ¿no? Pero quizás tienen otro tipo de problema que pueden agregar. La herramienta de control de calidad es en cierta forma del modo en que se trabaja en las agencias de traducción del mundo, ¿no? Hay agencias que tienen normas ISO, por ejemplo, que exigen este tipo de trabajo. Y entonces quizás no tan detallado, porque esta es una herramienta para su formación, pero que miran otras cuestiones. Por ejemplo, sobra texto, falta texto. En el parcial no van a tener un encargo tan extenso como los que tienen habitualmente, pero sí siempre en las instrucciones se les pide traduzca esto, no traduzca aquello, ¿sí? Y si ustedes traducen de más, son puntos menos. Y por supuesto, si traducen de menos, también son puntos menos. Entonces, ténganlo en cuenta para hacer suya la herramienta de control de calidad. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo? Hola Candela, hace mucho que no te veía la cara. ¿Cómo estás? Hola Guille, ¿me escuchás? Perfecta te escucho. Ahora mira. sí, tuve que probar de todo para entrar, pero desde el celu se pudo. Bueno, enhorabuena. Menos Ya mal, estoy. menos mal y menos mal que te podemos ver la cara y todo lo demás. Aclaro, porque quizás ahora veo más gente conectada, no la masividad que uno esperaría, pero estoy grabando bien y eso es bueno. Aclaro cuestiones del parcial. El parcial va a estar ubicado en el aula de la comisión nuestra, que es Recuerden que hay varias dando vueltas ahí, es la A1, en esa tienen que buscarlo, ¿no? A1 2020. Correcto.
Búsquenla ahí, que es en realidad donde están nuestros cronogramas, etc. Si están inscriptos a la mañana, esa es la de ustedes. Si están inscritos a la tarde, es la comisión B. Y en ese sentido van a tener al final donde tienen unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, trabajo de estudiantes libres, tercer parcial, y en la de ustedes trabajo de estudiantes libres. Al final van a tener primer parcial. Van a ingresar ahí, van a bajar un archivo, a las 11 de la mañana se va a habilitar para que lo hagan y va a decir específicamente a qué hora se cierra. Tengan cuidado porque con posterioridad a esa hora no van a poder subir el archivo. Y van a bajar el archivo, que va a ser un archivo en Word, van a trabajar en la traducción y va a ser en Word para que puedan copiar y pegar la información del texto. Se les va a dar un modelo de qué información poner, que es la misma información que ponen en los encabezados según MLA, su nombre, la cátedra, nuestro nombre, la fecha y nada más. Y después a continuación van a incluir su traducción. Sugerimos siempre Times New Roman 12 espaciado doble, pero es una sugerencia. Digo para el parcial, no es una sugerencia de los encargos. Y van a tener dos textos, uno de castellano y uno al inglés, para trabajar, de alrededor de 130, 150 palabras. El tipo de noticias va a ser noticias internacionales, ¿sí? Lo que estamos viendo en estos días, con una atención especial a títulos y titulares, bajadas y cabezas informativas. ¿Por qué? Porque es lo que estamos trabajando en estos días, ¿no? Sí. La cuestión de las instrucciones en la instancia de parcial, van a ver que termina siendo más simple que las instrucciones de los encargos que han hecho hasta ahora, más simple porque hay menos cuestiones a tener en cuenta. Algo que sí es fundamental y que deben tener en cuenta y deben respetar son las dos oraciones, a veces 3 o 4, bueno, en las que los dos juegos de instrucciones en los que se describe qué tienen que hacer con cada uno de los dos textos incluidos. Muchas veces tenemos que pedirles, para lograr la cuenta adecuada de palabras en los textos que selecciona Badenes para cada parcial, que no traduzcan la bajada, que solo traduzcan la parte subrayada del texto, que no traduzcan el título. Eso tiene más que ver con, como les decía al principio, con lograr, permitirles acceder a un texto completo para que puedan leerlo completo si eso es necesario y hacerse una idea clara de qué va el texto, de qué se trata, cuál es la información que se está transmitiendo. Pero muchas veces, porque se trata de un parcial y tiene que ser alrededor de 180 palabras, el texto entero es demasiado largo y ahí es donde 130, en este parcial es 130. Perdón. Sí, perdón, más corto todavía. Ahí es donde entramos a jugar con las instrucciones para crear crear un material que se adapte a las circunstancias específicas de ese examen. Entonces, si dice no traducir bajada, tomen nota de eso y no traduzcan la bajada. Si dice no traduzca el título, pues no traduzcan el título, porque hacerlo, además de que les va a llevar un tiempo de trabajo y les va a generar un cierto desgaste y cansancio mental, por más que sea poco, es un error. Eso implica a traducir algo que les pedimos que en las instrucciones se pide que no se traduzca, implica perder puntos. Así que tengan, por favor, cuidado con eso, lean bien las instrucciones y cuando trabajamos en papel les decimos, si les hace falta tachar en la hoja del examen las secciones del texto que no corresponde traducir, pues táchenlas, hagan lo que sea para poder cumplir con las instrucciones, con lo que se especifica en las instrucciones. Y atención también con esto.
nosotros les damos un texto que ya está recortado. Digo, a veces es la primera parte nada más del texto y demás, donde hay subrayados y demás. Ese subrayado a mí no me costaría nada volarlo y decir, bueno, nada, lo que tienen ahí es para que lo traduzcan. Pero a veces dentro del subrayado hay información que es importante para entender el texto y que les va a ayudar a tomar decisiones de traducción. ¿Se entiende? Entonces, por ahí algún texto dice doctor, 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 y entonces, y en la parte subrayada dice Meredith. Y entonces eso les da que no es doctor, 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 sino doctora. ¿Sí? Por eso está la parte subrayada. O por eso está la fecha, aunque a veces se les dice no traduzca la fecha. Recuerden que tienen fecha, autor, y en las dos constituyen lo que llamamos la data, ¿sí? Y a veces le decimos no traduzca el autor, no traduzca la data, que es todo, o no traduzca la fecha. Bueno, ojo, porque si traducen eso tienen 5 puntos menos sobre 100 y es absolutamente gratuito, ¿se entiende? Bien. Quería repetir todo esto porque ahora veo que finalmente estamos grabando bien, aunque nadie sabe cómo se va a grabar. Les pido a todos que si no tienen auriculares puestos pongan en mudo sus micrófonos porque escucho, no sé, fritura y cosas raras, y excepto que nos estén haciendo tortas fritas para mandarnos con un Rappi, no queremos. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, etcétera? ¿Algo más para agregar? Podemos revisar el texto 1. Lo que vamos a hacer es revisar el texto 1. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y nos volvemos a encontrar acá. ¿Sí? ¡Ah, me están matando! ¡Por Dios! Pongan en mudo los micrófonos. ¿Vamos con el texto 1? Sí, si no me matan y tengo que tirar los auriculares a la basura, ¿eh? No, Bien, ahora sí. Ah, no, es que las cigarreras casi me dañan mis oíditos. Vamos con el texto 1. ¿Querés decir un nombre? Yo tengo la lista acá, más o menos, de quién está. Yo no veo más que... El malo de la película sos vos, Badenes, así que dale. Acá, mira. Acá están los nombres que yo no puedo ver. Piri, 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 piri. Maylén Ferretti, ¿estás por acá? Mira, ya se nos fue. Piri, 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 piri. Hola, profe. ¡Ah, está, Ahí está, Maylén! ahí está. Muy bien. Bien, Maylén, vamos. El primero, el del Costa Rican Diplomat. Primero, Sería- ¿leo la traducción directamente? Sí, por supuesto. Sí, ¿tenés cámara? A mí me gustaría verte. Si no, bueno, no importa. Dejala, a lo mejor está en pijamas, Astigarraga. No la molestes. Bueno. Diplomático costarriqueño secuestrado en Venezuela. Ajá, ¿qué tiene quién para decir? El gentilicio de Costa Rica es costarriqueño. ¿Alguien revisó si hay otras formas? Si existen otras formas, si esa está correcta, etcétera. Yo encontré en Fundeo. Ay, perdón. Sí. Estaba hablando bien. No. Interrumpí a alguien, no sé quién estaba. Dale. Quien sea que está... ahora sí, ya vi. Dale, contanos qué viste en Fondeo. Que se prefiere costarricense. Correcto. Entonces diríamos diplomático costarricense secuestrado en Venezuela. Vamos bien.
cuidado con esas cosas. Y dicho sea de paso, para el parcial, aprovechen que pueden revisar muy rápido en internet cómo se dicen las cosas, ¿no? O pueden buscar en la RAE o pueden buscar en Fundeu. Atención, si no están acostumbrados a buscar en la RAE o en Fundeu, si no lo hacen habitualmente, les va a llevar mucho tiempo. Fundeu, a mí me parece que no es muy amigable muchas veces. Entonces, a veces un diccionario de papel puede ser más práctico que buscar online. No pierdan tiempo online. ¿Sí? Esto tiene la posibilidad de trabajarlo así, aprovechenla. Tienen el corrector de Word para usar el autocorrector o el control de ortografía y de gramática, etcétera. Úsenlo. Recuerden todas las convenciones. Los títulos son telegráficos y demás. Recuerden todas esas cuestiones. Recuerden que las bajadas no llevan punto. Así haya punto en el texto de origen. Vamos, Mailén. Sí. Un diplomático de la Embajada de Costa Rica fue secuestrado en Venezuela y sus secuestradores exigieron un rescate, afirmaron el lunes las autoridades. Bien. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Puedo decir algo, profe? Por favor. Cuando yo lo traduje bastante similar a mi compañera, pero me acuerdo que lo traduje y después leí lo que teníamos que leer de Marín, y al final el capítulo que teníamos que leer mencionaba algo sobre algunos tips de traducción, sobre temas como la cacofonía o la repetición de palabras, y a mí me hizo un poquito de ruido cuando lo traduje de esa manera, había hecho exactamente lo mismo, puse... fue secuestrado y los secuestradores. Y fue como que me hizo un poquito de ruido. Yo no sé si ahí estará bien repetir la misma raíz, secuestrado y secuestradores. Yo intenté usar un adjetivo para que no haga ese choque, digamos, esa repetición. Una opción podría ser captores. Candela, contanos, Candela. Sí, no, que yo seguí la misma línea, digamos, de pensamiento que Mati, y resolví mantener el secuestradores, pero darlo vuelta. O sea, dar vuelta la segunda oración sería. Ajá, ¿cómo? Cuidado con eso, porque por ahí... Porque puedo cambiar bueno, el foco, quizás. sí, claro, o sea, a ver, no, me gustaría que lo leas y por ahí te salió perfecto, pero tengan cuidado, sean, sobre todo ahora que hasta donde yo alcanzo a entender, por lo que sé de ustedes, están comenzando a adentrarse en textos más o menos complejos como son los del material de la materia. Por ahí dan vuelta unas cuantas cosas y de algún modo resuelven esa cacofonía, esa repetición, pero crean un problema nuevo que no estaba antes en la primera versión que tenían. Sean prudentes y a veces, a mí me parece, no sé qué opinará Badenes, que si esto fuera un parcial y nos encontramos con él, fue secuestrado en Venezuela y los secuestradores exigieron bla, 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 con esa repetición, aunque no queda linda y sería bueno poder resolverla, me parece que lo más seguro, lo más simple y seguro es recurrir a un sinónimo en el caso de la segunda. Lo que dijo Baden es el captores, sería perfecto porque no se genera ninguna distorsión, ninguna omisión, no se corre el significado, no pasa nada. Es una buena solución. Cualquier otra cosa a veces les crea un problema nuevo y como les decía, si fuera situación de parcial y está la repetición, probablemente no lo corregimos, digamos, probablemente lo aceptamos. Entonces, tengan eso en cuenta. En un parcial no estamos esperando, no estamos buscando que entreguen una traducción que sea un 100% de perfección. Mientras más se acerque a ese punto, mejor, más alta va a ser la nota que se van a sacar. Pero no pretendemos que traduzcan como si, no sé, fuera una cosa que se puede hacer por arte de magia y va a salir siempre perfecta. Entonces,
entre algo que a ustedes les parece que del 1 al 10 la solución que están encontrando o el hecho de que no encuentran una solución hace que su traducción sea un 6, que un 6 zafa, es un número que del 1 al 10 está más cerca del 10 que del 1, y solucionar eso implica hacer una pirueta, un cambio que tal vez implique correr otros riesgos. Muchas veces lo mejor en la instancia de examen, no estoy diciendo que esta sea necesariamente un modo de encarar el trabajo profesional, aunque a veces también lo es. En la instancia de examen a veces es mejor un 6 seguro, es decir, una traducción que llega, no convence, pero cumple, que una pirueta peligrosa. Aprendan a medirse y a tantearse y a tantear lo que están haciendo. Y en esto una estrategia útil. Teníamos, por supuesto, estrategia A, sinonimia, ¿no? Captores. Estrategia B sería hiperónimos. Cuando tienen palabras que están muy pegadas y para evitar la repetición, siempre pueden irse un paso arriba y ser un poquito más generales. Como por ejemplo, podrían haber usado criminales, malvivientes, ¿sí? Que son clichés periodísticos y por supuesto podemos discutir que estilísticamente es medio una porquería, pero es posible, son hiperónimos que hacen que podamos correr el foco de esa repetición. Maylen, repetí cómo terminaste ese officials said Monday. Afirmaron el lunes las autoridades. Bien, las autoridades siempre suena raro, ¿sí? Sí, Candela. No sé si es Candela quien está hablando, no sé quién está hablando. Eliana, ¿puede ser? Eliana, Eli, dale. ¿Fuentes oficiales? Correcto. Informaron fuentes oficiales. Suena muy bien y es de esas frases hechas que las tiramos y ya está. Mira qué bien. Informaron fuentes oficiales el lunes. ¿Sí? Pero, sorry, en general, una opción, siguiendo con esto que les decía de ser prudentes, una opción que casi siempre, obvio que no hay ningún siempre que sea válido en traducción, pero casi siempre les va a salvar la vida con officials, es funcionarios, es seguro y aunque quizás no sea lo que mejor suena en la oración, por lo general es aceptable. No se les ocurra poner para officials oficiales, porque está todo mal. Recuerden que officer es oficial de policía, entendemos. Y official, funcionario. ¿Sí? Vamos al que sigue, Maylen. Perdón, sí. Ahora tengo una cosa Dale. más. Dale, así después tardamos 2 horas y media para hacer 3 oraciones, Astigarraga. Dale. Una sola. El que dice, hacia el final del primer renglón, dice, was kidnapped in Venezuela and his abductors have demanded bla, bla, bla. Ese his, a menos que estén traduciendo para un cliente que les pide Spanglish o algo cercano al Spanglish, y por Spanglish entiendo una versión del español que de muchas maneras diferentes, todas bastante feas, refleja las estructuras del inglés. No tienen por qué ponerle un posesivo ahí de sus captores o sus secuestradores. No corresponde que lo hagan porque se sobreentiende que son los captores que han secuestrado el diplomático y porque simplemente suena a una cosa traída e impuesta desde las reglas del inglés. Tengan cuidado con los posesivos. En inglés se repiten una y otra vez, en muchos lugares distintos pueden aparecer de un texto. En español, la mayoría de las veces no es necesario que los reproduzcan tal cual. Muchas veces con un mero artículo basta, así que tengan cuidado con eso. Y hablando de artículo, cuidado con el artículo indefinido an, que es casi obligatorio en inglés para un sustantivo contable singular y en castellano no.
sus secuestradores, captores o lo que sea, los secuestradores no exigieron un rescate, sino exigieron rescate. ¿Sí? Profe, hola. Sí, sí. Yo se iba a preguntar con respecto al artículo indefinido, porque mi compañera creo que dijo un diplomático, pero bueno, en mi versión yo no lo puse y no estaba segura de si en la bajada es necesario o no Sí. poner el artículo. Sí. A ver, vamos por partes. Acabo de decir que no pongan un rescate, pero porque la expresión es exigir rescate. La bajada no es telegráfica. Okay. Títulos y titulares son telegráficos. La bajada es siempre una oración completa, sin punto final. Entonces tiene que leerse como una oración completa. ¿Sí? Maylen. Sí. Japón da la aprobación preliminar para reactivar 2 reactores. Bien, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Puedo yo vuelta, profe? Sí, Maylen. Sí, perdón. Japón da la aprobación preliminar para reactivar 2 reactores. ¿Qué sobra? Capaz sacar el artículo en la aprobación. ¡Correcto! El artículo está de más. Y en ese caso da aprobación preliminar, está bien, medio largo, pero ese artículo es totalmente innecesario, ¿sí? ¿Alguien tiene algo más para decir? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Dale. Gives preliminary OK. Apenas lo leí, se me vino algo, pero muy instantáneamente a la cabeza y googleé un poquito noticias en español y lo encontré así. Querías saber cómo también o mal iría la opción da luz verde. Está bien, de acuerdo. A ver, es un cliché periodístico y como tal está bien, a pesar de que Marín va a decir hay que evitar los clichés, la jerga, etcétera, etcétera, etcétera. Japón A da ver, luz verde. Sí. concuerdo completamente con vos, pero en el sentido de que me parece que se podría usar porque a pesar de que tiene olor a cliché, pero es de esos clichés que funcionan, que cumplen, que hacen lo que tienen que hacer cuando uno los pone en un texto. Me parece que acá con el preliminary estamos hablando de un nivel de OK, de un nivel de aprobación menor o previa a dar la luz verde. Si no dijera el preliminary, dijera Japan gives OK, puede ser tal cual. Siendo lo que es, habría que encontrar la manera de bajarle un poco el grado de confirmación a esa expresión. Y Profe. agrego dos cosas acá. De hecho, no sería gives OK necesariamente, porque en periodismo vamos a tener OKs, ¿sí? Y ahí sí es dar luz verde. Eso por un lado. Por otro lado, cuidado porque, digo, Matías, quizás pusiste da luz verde preliminar, en cuyo caso zafa, pero cuidado que si el país lo hace, en este caso Japón, Japón da luz verde. Pero imaginemos que fuese la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas la que tiene que dar la luz verde. Lo que se usaría es decir, si es otro el agente, sería Japón con luz verde. Pero con luz verde en este caso sería una distorsión. Porque la Profe. gente de la luz verde, sí, ¿quién habla? Macarena. Dale, Macarena.
Yo ahí como que lo di vuelta al título y puse preliminar aprobación por parte de Japón para reiniciar 2 reactores nucleares. Contame las palabras, Macarena. 11. Y Mailén, ¿cuántas tenías vos? 8. Perdiste 3, te sobran 3 palabras circunlocutivas. Además, una cuestión de colocación de usos, en vez de preliminar aprobación, deberías optar por aprobación preliminar. Ese es por lo general el orden que no digo en general, pero en este título y el adjetivo preliminar casi siempre va después de lo que modifica. Acordémonos que los adjetivos en posición atributiva, adelante, del sustantivo que modifican, tienen carga subjetiva. En posición predicativa tienen carga objetiva. Siempre tratamos en periodismo de crear esta ilusión de que las cosas están funcionando, que son objetivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí. Perdón, hablando de la cantidad de palabras, hay otra manera bastante simple de sacarle una palabra más, por lo menos sacarle el verbo a la versión que leyó, no me acuerdo si era Ornella o quién leyó la original. Ailén. ¿Alguien tiene algo más corto todavía? Y estoy pensando en el verbo, ese da, creo que era. Sí. Yo tengo una versión más corta, pero no estoy segura. A ver. ¿Puedo leerla? Sí. Sí. Japón preaprueba la reactivación de 2 reactores. Yo te diría, a ver qué te dice Baden, yo te diría que ese preaprueba habría que ver, no sé hasta qué punto es un término que se utiliza normalmente en este tipo de temática y habría que ver en detalle qué dice el texto para ver si el contenido del texto acuerda con esa idea de encaja con esa idea de preaprobación. Puede llegar a funcionar, pero no estoy completamente seguro. Y de todas formas, fíjate que agregaste el artículo. ¡Cuidado con los artículos! No usen artículos, es titular. La opción más corta a la que me refería eran 2 puntos. Japón, 2 puntos, aprobación preliminar, bla, bla, bla. Ahí te podés desprender del verbo y queda todavía más conciso el titular. Vamos, Mailén, bajada. Sí. El ministro de Economía de Japón dijo el lunes que 2 reactores nucleares cumplieron provisionalmente con los estándares de seguridad del gobierno. Objeto 2 cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Anglicismo? ¿Cuál? ¿Estándares? ¿No puede ser? No. Con el dijo. No. Él dijo. Anunció, por ejemplo. Anunció, expresó, informó, etcétera. ¿Sí? Otra pregunta, ¿puede ser el tiempo verbal también? Correcto, esa es la segunda. Sí. No cumplieron, sino cumplían. Yo puse, Sí, sí. ¿Dice cumplían o cumplirían? Cumplirían, eso iba a decir. Bueno, depende. Cumplían tentativamente, creo que es lo que dijo Mailén. Está. Claro, está. Yo omití el tentativamente, claro. Correcto. Si vamos a sacar el tentativamente, podemos usar un condicional, cumplirían. Pero si tenemos, yo me remití a la versión de Mailén que tenía el tentativamente, por lo que Bien. ¿Sí? Detalle importante Dale, en Fundeu es el principio de esa bajada. El ministro de Economía de Japón, ministro con minúscula, economía con mayúscula. Está todo hermosamente explicado en Fundeu. Búsquenlo y apréndanlo porque es importante no solo para la materia, sino para su futura vida profesional.
Correcto, Maylen, tercero. Maylen. Sí, perdón. Em, Adelantándose a negociaciones nucleares, Irán llega a un compromiso. No me gusta Astigarraga. Hay dos cosas. Uno es ese ahead of, el adelantándose, aunque de alguna manera captura el significado, pero fíjate lo difícil que es decirlo, pronunciarlo en voz alta. Y así como es difícil pronunciarlo en voz alta al principio de un titular, es difícil también leerlo. Se te traban los ojos, quedas como enredado en esa palabra. Hay que encontrar una manera más económica de resolver ese ahead of. Por un lado. Por otro, talks no son conversaciones. Negociaciones, había dicho, creo. Ah, bien. Sí, son negociaciones. Ahí sí, escuché conversaciones. Ahí sí. No. Talks en este contexto son negociaciones. No me gusta el negociaciones nucleares. No sé a vos, Astigarraga. Se vuelve muy largo, sí, sí, sí. A Tal ver, vez la idea de nuclear puede correr a otro lugar de la oración, que tiene que ver con, bueno, la segunda mitad, y ahí tenemos que hablar del floats compromise, porque no lo resolviste de la mejor manera posible. correcto. Compromise no es compromiso. ¿Qué es un compromise? ¿Acuerdo? ¿Un acuerdo? Acuerdo está lindo, acuerdo puede ser. Sí. ¿Y qué hacemos con el floats? ¿Qué sería ese floats? Proponer. ¿Cómo fue que cómo lo tradujiste a esa segunda parte? ¿Iran floats compromise? Llega a un compromiso, a un acuerdo. No llega. Esa es la No, gracia. eso es casi una distorsión, porque estás Es una yendo distorsión, Astigarraga, es una distorsión. un paso más allá de lo que dice el verbo original en el texto en inglés. Me ven en movimiento, pues yo acá me veo congelado y no puedo hacer la gracia. ¿Me ven en movimiento? No, yo no te veo. Bueno, básicamente no puedo hacer la gracia con la lapicera. Float es como ponerle la zanahoria al burro, ¿sí? Es mostrársela delante de la cara y decir, miren, miren, eso sería floating a compromise, ¿sí? Ahora tienen que pensar cómo se dice eso en castellano, ¿no? ¿Alguna otra opción, chiques? Profes, Sí, con respecto a lo de Nuclear Talks, que lo tradujo como negociaciones nucleares, correcto. me sonó raro, porque una Horrible. conversación no puede ser nuclear. Excepto que sea entre el hombre nuclear y la mujer biónica. Pero Claro. bueno, sí. No los Me parece conocen, que- Badenes, no saben quiénes son. Se Me parece que por rehicieron ahí- las series esas, Astigarraga. Sí, dale. Me parece que por ahí se podría hacer una adición. A En ver. este caso yo puse de las cuestiones nucleares, o no sé. Suena muy largo, léelo completo. Sí. Ante las negociaciones de las cuestiones nucleares, Irán propone, bueno, lo había puesto como comprometerse, ahora lo corregí, pero era esa más o menos la idea. A ver. Es muy poco probable que en un titular o un título vayas a encontrar de las cuestiones, porque primero, cuestiones es algo muy, muy genérico, muy general, muy que es una palabra que evita el compromiso de nombrar, y tenés la preposición del artículo, las, y después cuestiones, que tiene 3 sílabas y es larguísimo, y además es demasiado impreciso. No me parece que sea una buena elección. Voy al, perdón. Voy al consejo de $1.000.000. Ustedes conocen, creo, espero,
a través de Lingüística 1 la idea de schemata, ¿no? ¿Sí? Schemata son estas cosas, estas estructuras que hacen que uno prediga lo que sigue. Y si esa predicción se comprueba, al cerebro le es más fácil procesar la información. ¿Me siguen? Entonces, conversaciones, uno no pensaría sobre cuestiones nucleares, pero sí sobre energía o relativa a cuestiones, bla, 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 que es toda información nueva. Pero sí hay una frase hecha que podría ser negociaciones sobre energía, sobre producción nuclear o algo por el sobre energía atómica o lo que sea. ¿Se entiende? Tratar de buscar cuál es la frase hecha que hace que concuerde con la esquemata, ¿sí? Las esquematas que tiene. ¿Cuál es la frase hecha? ¿Cuál es la combinación habitual? ¿Sí? Producción nuclear, por ejemplo. ¿Sí? Otra opción que tengo para darles es partiendo de ese floats, que creo que ya dijimos que una de las, probablemente la mejor opción aquí sería un propone. Después de ese propone, en vez de quedarse con lo que dice el texto de partida, quedarse con ese compromise, llevar ahí la idea de las nuclear talks y poner algo así como, decir algo así como, Irán propone acuerdo nuclear. De esa manera resolvemos el problema de ver cómo Cuerno hacer encajar esta idea en la primera parte de la oración, que es algo bastante difícil, difícil en el sentido de que las opciones suelen ser largas y cuesta dar con algo que permita que el titular fluya. Y bueno, no hay ninguna omisión ni nada, ¿no? Lo desplazan simplemente y puede ser una manera de resolverlo. Recuerden que pueden desplazar información dentro del titular o título, dentro de la bajada, dentro del cuerpo de la noticia, pero no entre el texto y los paratextos. ¿Sí? Bien. Nos falta todavía la alguna bajada. manera a hacer mejor, más liviana, más ligera de resolver ese ahead of. ¿Qué otras opciones tienen? Profe, yo puse previo a las negociaciones nucleares. En vistas a, pues. ¿Qué te parece, Badenés? A mí me gusta mucho previo. Me da periodístico. A ver, ¿lo escribiría yo? No estoy hablando de traducir. Digo, si yo produjese el texto, probablemente no, pero previo parece más formal que antes de, o en preparación a, etcétera. Y ese previo me gusta. Con vistas a, es posible también. Lo que pasa es que con vistas a suena a algo que se hace puertas adentro, ¿no? Con vistas a tal cosa me preparo de este modo. Mientras que este floating es mostrar la zanahoria, ¿no? Bajada. Maylene. Es posible que Irán se comprometa a dejar de producir el uranio más altamente enriquecido sin abandonar totalmente la capacidad de producir combustible nuclear. Ajá, me parece una buena primera versión. Había que agarrar un poquito la lija ahí y pensar en términos más periodísticos y menos apegada quizás a lo que dices el texto, ¿no? Digo, lo que dice el texto está, pero habría que haber pulido periodísticamente hablando. Atigarraga, ¿qué tenés para decir? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Uno de los puntos que se podrían intentar mejorar
es el principio. Es posible que, por lo general, esa posibilidad en una bajada tiende a, y a veces también en el cuerpo de la noticia, tiende a expresarse a través de el tiempo verbal, algún juego ahí con el verbo para construir desde ese lugar la posibilidad, en vez de concretamente, literalmente, escribir es posible que algo bla, bla, bla suceda. Piensen siempre en las cuestiones de modalidad y vean que tienen may vow to eventually stop. ¿Sí? ¿Cuán alejado está de la realidad la propuesta? ¿No? Entonces ahí quizás podría, y un quizás, mantendrían esa distancia que pone en la bajada el periodista con lo que se dice, ¿no? Básicamente, y la periodista está diciendo, esta es una gran zanahoria enfrente de la cara del burro, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí. perdón, si se empieza como empezó, ¿cómo se llama? Mailén, quizás como Mailén. Como literal, como estoy diciendo que es mentira que está la zanahoria. Correcto. El podría sería como más como modulado, pero al mismo tiempo se entiende que es una condición y que es algo que no va a pasar probablemente. Tal vez. Exacto. Podría quizás comprometerse a dejar de producir. Imagino que el Most Highly Enriched Uranium lo han buscado. Eso es léxico absolutamente científico, así que imagino que lo buscaron, ¿no? ¿Alguien lo buscó? ¿Así se dice? Yo lo encontré como uranio más fortificado. Altamente enriquecido, o sea, uranio altamente enriquecido. Correcto. Altamente enriquecido es como habitualmente se lo conoce. Fortificado, no sé. El Quaker viene fortificado. Nesquik. Nesquik viene. Astigarraga toma Nesquik. Si Todas quieres las quedar tardes, bien con a las 17:30, son Nesquik, que está cada día más caro. Y me encanta la gráfica, el conejo ese con el fondo amarillo, me encanta. Ese conejo te acompaña desde los años 60, Astigarraga, Por cuando eras supuesto, chiquito. tiene su patineta, sus auriculares, ha sido actualizado, adaptado a los tiempos. Ha sido, así es. Bueno, cambiamos de lector, gracias Mailén. Voy a... Mira. Mira se fue. No, veo a No, una... bueno, justo esos tres no tengo. Quería hacer la que viene, así que... Porque es, ¿ves? Así es el destino, ¿ven? Es el destino, chicos. Sofía Bravo, ¿estás acá? Sí, veo SB ahí. Candela. Está haciendo algo con el micrófono, Sofía Bravo, me parece. Sofía Bravo, ¿estás? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Dale. Leo la traducción. Tercera, Turkey. Turquía confirma 3 heridos tras los disparos de Siria en campos de refugiados. Primero que nada, antes que nada, control de calidad. ¿Qué te sobra? Perdón. Correcto. Léelo sin el los. Turquía confirma 3 heridos tras disparos de Siria en campos de refugiados. Ajá. ¿Qué tiene el público para decir? Bueno, yo no tengo demasiado para decir. Astigarraga, ¿tenés algo para decir? Recuerdo que creo que el año pasado... Correcto. El en no me enamora porque sería sobre.
Explico por qué. Bueno, pero la bajada nos va a dar esa pauta. Así que por eso lo dejamos, que era otra cosa, Astigarraga, que Zen. Sí, el verbo para ese says 3 injured. Una opción en la que estamos como leyendo fino sí, y ya ofreciendo una especie de interpretación. Sí, a vos te había gustado mucho el año pasado, Badenes. Creo que salió de tu cerebro este verbo. Y es Mira. cuántas cosas que salen de ese cerebro, ¿no? Oh. Dale. Era un denuncia. Turquía denuncia 3 heridos. ¡Ay, cómo me gusta ese denuncia! Mirá. Pero, a ver, lo que está haciendo Turquía justamente es exponer a Siria ante la mirada internacional. Por eso denuncia me gusta mucho. De todas formas, tengo que aplaudir de parte de Sofía, se confirma que no es dice. Así que ya con eso me enamoró, ¿qué querés que te diga? Buenísimo. Y hay una cosa más. ¿Cómo tradujiste After Syria Fires on Refugee Camp? El tema de fire. Puse tras disparos de Siria. Me parece que funciona, cumple, hace lo que debe hacer, pero hay una manera más bonita porque suena un poco más a vocabulario periodístico y más corta. ¿Alguien tiene algo un poco más sintético? Tras ataque sirio. ¿Cómo? Ataque sirio. En vez de disparos o ir más a lo específico. Ataque sirio me parece que abre el abanico, abre el campo abre el juego a cosas que no necesariamente sucedieron. O sea, acá dice, sí, puede ser cualquier otra cosa. El titular dice Syria fires on y la bajada dice Syrian forces fired on refugee camp. O sea, está clarísimo que lo que pasó fueron disparos que salieron probablemente de algo parecido a una especie de rifle. Por lo tanto, ataque es peligroso porque abre la cancha a un montón de cosas que no sucedieron. Algo fácil, es algo así como tras fuego sirio. ¡Ay, qué lindo que suena tras fuego sirio! Astigarraga. ¿Hay un intento de aporte o hay un micrófono abierto? ¿Qué está pasando por ahí? Hay un micrófono abierto que me perjudica. Sofía, en todo caso, fuera de estos 2 o 3 comentarios, yo no corregiría nada de lo que vos escribiste, a pesar del denuncia, a pesar del fuego. Me parece que tu traducción está bien. ¿Sí? Perfecto. Gracias. De nada. Vamos. Seguí con la bajada, por favor. Turquía asegura que 3 personas fueron heridas después de que las fuerzas de Siria dispararan en un campo de refugiados cerca de la frontera en Turquía, reportó la prensa asociada. Bien. Fuerzas sirias y no de Siria. Bien. Para empezar, es como una frase hecha en tanto, y por tanto digo, así lo diríamos. Ahora, después que tenías de fuerzas sirias. Dispararan después de que las fuerzas sirias dispararan. Yo diría, en vez de dispararan, y a tono con lo que nos decía Astigarraga, abrieran fuego. Sí, tenía esa duda porque quería mantener un poco la imagen esa que decían recién de los disparos, o sea, de armas. Correcto, pero es que abrir fuego es eso, es disparar. Claro. Lo otro es lanzar misiles, lanzar bombas, etc. Y acá sí sería abrieran fuego sobre un campo de refugiados cerca de la frontera
¿Y cómo fue eso? ¿Cerca de la frontera? En Turquía. Bien. Esto es interesantísimo. Estoy en movimiento, creo, porque me veo en movimiento. ¿Estoy en movimiento? Sí. Bien. Sí. Piensen, si acá tenemos Turquía y acá tenemos Siria, ¿sí? Ahí está la frontera. Siria, la denuncia es que Siria abrió fuego sobre Turquía, ¿sí? Las fuerzas sirias dispararon cruzando la frontera, ¿se entiende? Entonces lo que necesitamos acá, como dice inside Turkey, debería ser en territorio turco. Bien. Es muy Esa importante que se- en un caso como este, quizá se tomen el tiempo para armar un gráfico, hacer lo que estaba proponiendo Badenes, ¿no? Para que primero, mucho antes de ponerse a pensar en cómo van a redactar esto en la lengua de llegada, cómo lo van a construir o reconstruir, tienen que entender con claridad qué es lo que se describe, cómo sucedió, a dónde, en este caso en particular, lo importante, lo principal, lo difícil, es una cuestión de espacialidad y de dónde estaban los que dispararon, a dónde llegaron esos disparos, entender lo que se describe. Y a pesar de que es ligeramente complejo, me parece que está muy bien explicado en la oración en inglés. Háganse un dibujo, ¿no? Dibújenlo. ¿De dónde surgen los disparos? ¿En qué país están? ¿A dónde está el campo de refugiados? ¿Cuál es la dirección en la que avanzan los disparos? Y una vez que tengan eso claro, recién ahí se ponen a ver cómo voy a decir esto en español. Hacerlo antes, traducir antes de entender, no va, no corresponde, nunca sale bien. Porque aparte es así súper fácil de explicar en castellano, ¿no? Y a eso le agregas un cliché como en territorio turco, ¡ay! Ya está, perfecto. La traducción te sale sola, ¿sí? Y el sobre, Badenes, que vos le dabas, abrir fuego sobre, eso da claramente la idea de disparar desde el lugar en el que se dispara en una dirección concreta. Entonces, sobre un campo de refugiados, estás disparando sobre los refugiados y ese campo está en territorio turco y además está cerca de la frontera. Y ahí es cuando ese cerca de la frontera es lo que cierra la idea, ¿no? De algún modo, las fuerzas sirias estaban en Siria, pero junto a la frontera, desde ahí disparan, las balas aterrizan del otro lado. ¿Alguien tenía algo para decir? No, hay un comentario sobre una... pienso que abrir fuego da como más una idea de como de guerra, se me ocurre, pienso. O sea, cuando vos decís abrir un fuego, da la impresión de que es mucha más gente y que avanza sobre un territorio, más que disparar, me parece, es como más individualizar quizás, no sé, pienso más sutilmente en el significado de entre abrir fuego y dispararon. Me suena más fuerte decir abrir un fuego sobre el territorio, por ejemplo. Más hablamos desde el punto de vista de Turquía, se me ocurre. Pero, a ver, toda la zona es habitualmente un polvorín. Y en todo caso, abrir fuego es disparar, es un cliché. Sofía, vamos a Siria. Profe, tengo una pregunta antes. Profe, Sí, perdón, antes no me griten todos juntos. Voy a Matías y después a quien sea. Con el tema de un campo de refugiados en territorio turco, podría ser también, aunque no cumple con el cliché, un campo de refugiados turco o es incorrecto? Estás leyendo de... A ver, lo que pasa es que... ¿sabes si el campo de refugiados lo instaló el Estado de Turquía o lo instaló Naciones Unidas? ¿O se instalaron solos y llegaron ahí? ¿Sí? Ese turco te abre la pregunta a muchas otras cuestiones
que no necesita, a ver, que no necesitas aclarar porque no las sabemos en este momento, ¿sí? Y había, sí, Astigarraga, y después voy a la voz femenina, que no sé si era Eli o quién. No, la voz femenina, no tengo nada que decir, todo lo que has dicho es perfecto. Como siempre tenés que decir, Astigarraga. Obvio. Sí, Yo sí. tenía una duda con respecto al orden. Ajá. ¿Sería un cambio de foco poner primero según reportes Sí, y después el resto? sí. Cambiaría el foco. A ver, en realidad no es el foco, sino es el estilo periodístico. Ah, bien. A ver, ¿cuál es el tema? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de la prensa asociada? ¿O estás No. hablando de Turquía? Claro. Por lo general, entonces, quien dijo eso, tendemos a ponerlo al último, según reportes. Eso yo personalmente se lo he corregido a casi todos en algunos de los artículos que les corregí, en algunas de las noticias que les corregí, cuando hablábamos de la mujer esta que daba información confidencial, etcétera, etcétera. Siempre la fuente va al final. Excepto que la fuente sea más importante que lo que se dice. El presidente Trump, bla. O el presidente Fernández o el presidente quien sea, ¿sí? Pongan, por Dios, pónganme en mudo. Me están matando. No te mueras, Badenes. Es que me tengo que tomar un clona después de esto, Astigarraga. El ruido. La decana Pérez no me va a pagar la ART después de esto. Bueno, pero un clona de edad, por ahí te lo dan con descuento. Quizás. Vamos a Siria. Siria en carrera contra el tiempo para terminar con levantamientos. Hermoso lo de carrera contra el tiempo, que bueno, el resto no lo está muy cerca de lo que dice el inglés, está muy bien, a pesar de la cercanía. La segunda mitad del end, it's uprising, ahí podríamos mejorar. Bien. ¿Cuál es la frase hecha para levantamientos? ¿Qué se hace con un levantamiento? Levantamiento. Usen un diccionario combinatorio para estas cosas, ¿no? Tirar, derrumbar. Aplacar. Bien. Cerrar la puerta, Badenes. Alguien tiene que ponerle aceite a esa bisagra. Otra opción, además del aplacar, puede ser el sofocar. Correcto. Amamos sofocar levantamiento. Utilicen el diccionario que les recomienda Badenes. Es no solo útil, sino necesario. Y si en el diccionario no dan con la combinación que están buscando, pues hagan una rápida búsqueda en Google o incluso en el interior, por decirlo de alguna manera, en el interior del sitio mismo de un periódico. La Nación, por ejemplo, tiene una herramienta de búsqueda interna, todos los diarios la tienen, y es bastante diccionario fácil encontrar ahí. Este es un diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo, está en la página de Facebook, en algún lado. Sí, sí. Está, lo hemos subido, búsquenlo. Sí, sí. Race Against Time puede ser a contrarreloj o tiene otro significado. ¿Contra el tiempo? Podría ser. A contrarreloj puede ser, sí. Como que te corre el tiempo. Correcto.
No, cuidado, que no sería contratiempo, ¿sí? Miren, por ejemplo, voy al levantamiento en este diccionario divino y tira con adjetivos violento, sangriento, cruento, incruento, ¿sí? General, espontáneo, compulsivo, militar, armado. Con verbos fraguar o fraguarse, un levantamiento, estallar, producir, fracasar, preparar, tramar, urdir, provocar, aplastar, reprimir, sofocar o conmemorar. ¿Sí? Para eso hay un diccionario que les dice qué va con qué. Diccionario combinatorio. ¿Sí? Combinatorio es collocations. ¿Sí? Bien. Seguimos, por favor, que ya vamos, ya hay que salir al recreo, Astigarraga, vamos rápido. Sí, sí, la necesidad de ir al baño se hace cada vez más grande. Tal cual. Vamos, Sofía. La violencia en Siria y sus fronteras continuó agravándose el lunes en vísperas de un esperado. Te entrecortaste. ¿Podés repetir en vísperas de...? Toda la bajada, por favor. Bueno, la violencia en Siria y sus fronteras continuó agravándose el lunes en vísperas de un esperado alto al fuego. Bien. Me encanta continuaba, no me acuerdo el tiempo de lo que usaste, continuaba agravándose. Eso me parece que está muy bien para continue to rage. En general no voy a decir mucho más. Me parece que está bien. Bueno, vos porque querés el baño, Vanessa, yo también quiero el baño, pero agrego una cosa. Fíjense que dice violence in Syria and at its borders. O sea que tenemos el país como conjunto y las fronteras del país. En inglés creo que funciona mejor de lo que funcionaría en español si uno lo deja tal como está. Tal vez pueden hacer una pequeña edición para facilitarle las cosas al lector y marcar más ese contraste entre la parte interna del país y las fronteras. Y podrían decir algo como la violencia en el interior de Siria y en las fronteras, y ahí hacen el juego entre la parte de adentro del país y los bordes del país. Y también, si se puede evitar ahí el adjetivo posesivo del sus, mejor evitarlo, si están traduciendo para un medio, qué sé yo, cualquier medio de prensa argentino en este caso, que se precie de usar un español natural y no tenga necesidad ni deseo de hacer algo que suene más o menos al inglés. ¿Estamos? Vamos. No, en realidad Astigarraga no es por el baño, es porque básicamente estamos rompiendo cada regla de pedagogía en el universo con esta clase. No somos Castro, no somos Maduro con sus discursos de 5 horas. No, Castro, Chávez y Maduro que hablaban 5 horas. Y están todos muertos, ¿ves? Por eso, si hablas 5 horas, te morís, Astigarraga. Sí, estoy de acuerdo. Vamos con Yemen. Sofía, Yemen. Yemen, 44 muertes, tras enfrentamientos con combatientes de Al-Qaeda. Ajá. Muertes. No tengo mucho para objetar. Me parece muy adecuado, Astigarraga. Sí. Hay un par de cositas que se podrían hacer para quitar una o dos palabras. Sí, déjale las cositas que después en los parciales echan moco por todos lados porque te quieren dar las versiones estas. Vamos acá. Esto está lindo. Dale. Sofía. ¿Sigo? Sí, por favor. Sigo. Funcionarios yemeníes dijeron haber evitado que militares de Al-Qaeda tomaran control de...
El 6. Funcionarios yemeníes. Dijeron, sí. ¿Por qué dijeron? Y me confundí, dije militares, pero puse Nunca, militantes. nunca, jamás dijeron. Bien. Expresaron, indicaron, propusieron, sostuvieron, declararon, lo que quieras menos dijeron. Cámbiamelo. Bueno, funcionarios yemeníes expresaron haber evitado que militantes de Al-Qaeda tomaran control de una ciudad clave luego de una batalla que dejó 44 muertes. Bien, primero que nada, dejó, cliché periodístico, dejó un saldo de. Sale junto, Bien. sale con fritas. Dejó un saldo de fritas, ¿sí? Ahí. Ahora sí, por favor, una vez más. Funcionarios yemeníes expresaron haber evitado que militantes de Al-Qaeda tomaran control de una ciudad clave luego de una batalla que dejó un saldo de 44 muertes. El pushed back podría tener algo más específico. ¿Qué es to be pushed back o to push someone back? Y el tema es que, fíjense, y eso pasa mucho, que en castellano se ve al revés. You push somebody back, bueno, están empujando a, pero si nosotros fuésemos a decirlo en castellano, pasaría por hacer replegar. Se mira al revés la misma realidad, ¿sí? Después lo tienen que armar como lo tienen que armar, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo pusiste militants? Militantes. Militantes. No. No. Militantes me suena, militantes del PRO, militantes kirchneristas, militantes socialistas o cualquier. Digo, ¿de dónde viene? Y para esto, esta es una buena estrategia. ¿De dónde viene militants en inglés? Milicia sería, ¿o no? Correcto. Milicias de Al-Qaeda. Salud, Matías. Pusiste en mudo, no se te escuchó, pero justo te levanté la mirada y te vi. ¿Sí? Bien. Lo demás no me disgusta. Astigarraga, ¿qué tenés para decir? O ya te fuiste al baño. Te estás haciendo un tostado, Astigarraga. Una pizza me voy a hacer. ¿No? Me parece que está lindo, que está bien resuelto. Listo. Bueno. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. A ver, son 12:37, 40:50. 12:50 nos volvemos a ver aquí mismo. ¿Les parece? Hermoso. Divino. ¿Por el mismo Sí. enlace? Sí. El mismo enlace, sí. Listo. Chau, chau. Adiós.